Bueno, estamos hoy a 9 de marzo del 2023 en Introducción al Pensamiento Crítico. Recordemos, basado en ciencia, no en filosofía. Usamos algunas herramientas de la filosofía, pero este curso no es sobre o de filosofía, es sobre el uso de la ciencia principalmente. Ya no es para hacer ciencia, sino para echar mano de las herramientas de algunas herramientas de la ciencia. No vamos a usar matraces, no vamos a usar espectrógrafos, no. Pero vamos a utilizar el pensamiento científico y si se requiere a lo mejor algún instrumento fácil de usar. Por ejemplo, podemos usar pues para verificar que lo que estamos interpretando se acerca a la realidad o se aleja de ella. Si alguna afirmación se acerca a la realidad o se aleja de ella. Recientemente, les decía yo en TikTok, se ha hecho no es un debate, se ha convertido en una expresión de opiniones, las cuales me tienen así. No soy de las personas que se meten a discutir en redes sociales, no, ese no es mi forma de ser y de operar en redes sociales, porque la verdad, para mí y para mis ocupaciones, mis responsabilidades, representa realmente una pérdida de tiempo. ¿Sí? Porque desafortunadamente es difícil que se llegue a algo constructivo, a algo proactivo. Lo que suele suceder es que, hasta me lo han dicho a mí, es que quieres tener la razón al final. No es que quiera, es que a lo mejor se pone sobre la mesa que me choca cuando no me equivoco. Odio cuando no me equivoco. O cuando es el caso, perdón, estaba equivocado o no lo sabía, porque no lo sé todo. Algo que me dio, bueno, esto nos mencionaba el profesor, era que lo bonito de la ciencia es que, quieras o no, es real y es lo que es. No, aunque tú pienses diferente, Digamos que a la ciencia no le importa si crees en lo que te afirman o no. La ciencia es. Para eso tendríamos que tener, al menos por consenso, una definición o concepto de ciencia. Una definición del concepto de ciencia. Hay muchas. Podemos buscar en diccionarios de ciencia, en diccionarios generales de lenguas, en enciclopedias, en libros de ciencia, en libros de filosofía de la ciencia, y vamos a encontrar diferentes definiciones, sin embargo, todas ellas más o menos concordantes, coincidentes, coherentes, pero a veces demasiado rebuscadas, realmente. ¿Sí? A veces se pasa. Dentro de lo mucho o poco que he leído y escuchado, y también he visto, no puedo decir que lo haya olfateado, ni haberlo tocado. En cuanto a definiciones, uno puede verlas, leerlas, escucharlas, o leerlas, verlas escritas. La que más me parece apropiada, porque es concordante con toda esa diversidad de expresiones múltiples de diferentes personas y en tiempos recientes de lo que es la ciencia. Esta que me gusta a mí es porque es muy sintética, es breve. ¿Sí? La voy a poner, de hecho, la voy a parafrasear, no va a ser cita literal. Y la voy a poner entrecomillada por eso, no porque sea cita textual, sino es una citación o una cita textual
o como dicen en inglés, a quotient, a quote, no quotient, a quote, es la ciencia es, más o menos me acuerdo de lo que está escrito. Y la estoy escribiendo en español, la leí en inglés. La ciencia es más una forma de pensar que un cuerpo de conocimiento. En ese sentido, como que la ciencia sería una acción, un verbo, más que un sustantivo, porque sería una acción, y en las lenguas, al menos en el español, los verbos son acciones. Se conjugan para expresar aquí la forma en la que está la acción. Y esta cita, esta frase, la leí en un libro titulado, en español el título sería El cerebro de Broca. Broca's Brain, su título original en inglés. Tiene un subtítulo que es más largo, no me acuerdo cuál es. Y su autor es el doctor Carl Sagan, uno de los científicos del siglo XX más conocido popularmente, incluso fuera de círculos científicos. Fue un científico, astrónomo, formalmente se dedicó principalmente a la investigación en astronomía de planetas, más que de estrellas o de galaxias o de otros cuerpos astronómicos. El más era conocido como un astrónomo planetario, sí, vivía en la Tierra, o planetario porque era lo que le gustaba estudiar, los planetas. Interesante porque cuando él empezó a estudiar astronómicamente los planetas, el estudio formal, científico dentro de la astronomía, el estudio de los planetas no era muy socorrido, no era muy atendido, como que no les interesaba a los astrónomos dedicarse a investigar planetas. Finales de la década del 50, principios de la década del 60. Él es egresado de la Universidad de Chicago, ahí hizo su licenciatura y su doctorado, bajo la mentoría, bajo la guía de astrónomos de la talla de Gerard Kuiper. ¿Le suena? El cinturón de Kuiper, de donde vienen los... No, de donde vienen, no. Es una región que se encuentra más allá de Neptuno. El cinturón exterior. No, el cinturón de asteroides está entre Marte y Júpiter. No, es exterior. El cinturón exterior de materia, del cual formaría, de acuerdo a los paradigmas actuales de la astronomía, de la región de Kuiper forma parte Plutón. Se le desclasifica como planeta junto con los cuerpos que están orbitando el Sol junto con él, junto con Plutón, como su compañero o satélite más grande, Caronte. No es el único, hasta donde recuerdo, junto con Caronte hay otros 4 satélites orbitando a Plutón con ciertas características astronómicas, incluso en cuanto a mecánica celeste, que es lo que llevó a que los astrónomos no recuerdo si en 1999 por ahí, reclasificaron a Plutón, desclasificándolo como planeta y reclasificándolo como planeta enano de la región del cinturón de Kuiper, porque además de que se habían encontrado cuerpos orbitando alrededor de Plutón, se empezaron a encontrar otros objetos en la misma región orbitando al Sol, con características similares a las de Plutón.
bastante diferentes a las características de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Urano y Neptuno. Es por eso que se dieron cuenta, bueno, los astrónomos llegaron al consenso de que pues se ven diferentes a estos 8, son un nuevo grupo de cuerpos astronómicos en el sistema solar. Curiosamente hay unos cuerpos similares a Plutón, que se clasificó como planeta enano en el cinturón de Kuiper. Hay cuerpos similares en el cinturón de asteroides, que se encuentra entre Marte y Júpiter. El más conocido y más estudiado hoy en día es Ceres, con C. Ceres fue descubierto a principios del siglo XIX como un octavo o noveno planeta, adicional a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y creo que Neptuno también estaba descubierto. Entonces, adicional a Neptuno se descubrió otro planeta entre Marte y Júpiter, y así se le clasificó como un nuevo planeta en el siglo XIX. Poco después se descubrió otro en la misma región, y entonces serían 10 planetas en el sistema solar en el siglo XIX. No recuerdo el nombre de este, pero fue en la misma región. Ceres. No, se me fue el nombre de este otro cuerpo que se descubrió. Creo que es Phobos, ¿no? También No, Phobos es satélite de. Phobos y Deimos son los 2 satélites de Marte. Ah, ok. ¿Sí? No, se me fue el nombre. Ahorita mi Alzheimer está muy presente. El hecho es que después de estos 2 Ceres y este otro, que no me acuerdo cómo se llama, se fueron descubriendo otros cuerpos astronómicos orbitando al Sol en la región entre Marte y Júpiter. Y se bueno, ya, como que ya son muchos planetas en la misma región. Y entonces se reconoció que había una gran cantidad de objetos aparentemente de pequeña masa por sus características analizadas solamente por la mecánica newtoniana, por la mecánica celeste, que sugerían que tendrían efectivamente pequeña masa, una masa mucho menor al de los otros 8 planetas que se conocían formalmente orbitando al Sol desde tiempos antiguos. Los 5 antiguos: Mercurio, Venus, la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Desde Copérnico, la Tierra. Y después de que Herschel encontró el planeta George, así le quiso poner cuando lo descubrió. Pues era el astrónomo de la corona británica, tenía que quedar bien con el rey, el rey Jorge, el rey George, pero finalmente le dijeron no, vamos a seguir la tradición del nombramiento de los planetas, mitología grecorromana. Y por eso se le puso el nombre de Urano. Cuando tiempo después ya no fue solamente un astrónomo, sino fueron varios los astrónomos que descubrieron otro planeta más allá de la órbita de Urano, pues le pusieron Neptuno, el dios del mar. ¿Bien? Se siguió entonces con la tradición de nombrar a los planetas alrededor del Sol con nombres de la tradición grecorromana. De hecho, por eso, cuando se descubrió al primero entre Marte y Júpiter le pusieron Ceres, que es también otro personaje de la religión grecorromana. Pero cuando se dan cuenta que son muchos y que sus masas parecen ser pequeñas, no, estos no pueden ser planetas. Incluso se saldrían, siendo tantos, de lo que postula la tercera ley de Kepler. La primera ley de Kepler establece que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos de la elipse de la trayectoria orbital. La segunda ley de Kepler, que la velocidad con la que orbitan es proporcional a las áreas si dibujamos 2 áreas, vamos a decir semitriangulares, del foco al perímetro de la elipse, en tiempos iguales,
las áreas dibujadas son iguales, es la segunda ley de Kepler. La planteo así porque no puedo calcular la velocidad en la trayectoria elíptica porque pues, es una trayectoria no lineal y las ecuaciones o funciones no lineales son más complejas. Y Kepler no tenía las herramientas matemáticas para poder calcular la velocidad de una trayectoria no lineal. Tuvimos que esperarnos a que Newton desarrollara el cálculo diferencial para poder calcular. Entonces, Newton usó los trabajos de Kepler para poder describir finalmente cómo varía la velocidad de los planetas alrededor del Sol inicialmente. Con esos datos fue que se verificó que los que se fue encontrando entre Marte y Júpiter pues tenían ciertas características de órbitas, de masas, bla, 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 y fue por eso que se le llamó a esa región bueno, parecen ser astros. ¿Cómo decimos cuando algo es parecido pero no es? Similar, y le ponemos a la palabra el sufijo oide. Por ejemplo, dicen que la Tierra es geoide, o sea, la Tierra tiene problemas de personalidad, según los geógrafos, porque la Tierra se parece a la Tierra, que es lo que significa literalmente geoide. Yo por eso, como soy biólogo, puedo opinar diferente y no tengo por qué tomar su paradigma a la letra y me apego más a la geometría y describo geométricamente a la Tierra como que no es una esfera perfecta, se parece a una esfera, como le diríamos, esferoide. Entonces, porque incluso gramaticalmente no puedo definir algo con base en ello mismo. No se vale. Pero los geógrafos son geógrafos, no lingüistas. ¿Bien? Ok. Entonces, a estas cosas que parecen ser astros, terminan poniéndole el nombre de asteroides, semejantes a astros. O sea, no son planetas, no son estrellas, no son satélites. Van todos juntos, pero no tomados de la mano, girando alrededor del Sol. Es una somos nosotros en la adolescencia. Sí, más o menos. Entonces, se ubica una región donde hay asteroides cuando finalmente, y es muy reciente, es en este siglo, después de la reclasificación de Júpiter como cuerpo astronómico en la región de Kuiper, un planeta enano en la región de Kuiper, ya se tiene más información en particular sobre Ceres específicamente, y tanto que ya hasta se envió una nave robótica a estudiar, a investigar y tomar imágenes y más información científica sobre Ceres. Y ahora sabemos que Ceres es esférico. O esferoide. Geoide. Ahí sí sería geoide. Se parece a la Tierra en el sentido que también es esferoide. Pero su masa es muy pequeña. Sin embargo, es suficiente para que la fuerza de gravedad le dé forma esférica y no nada más como una roca amorfa como sus compañeros asteroides. La gran mayoría son amorfos, no tienen formas geométricas definidas. ¿Sí? Y entonces se reclasificó a Ceres ya no como asteroide, sino como planeta enano en la región del cinturón de asteroides. Es decir, la ciencia, la astronomía como ciencia se va corrigiendo conforme va conociendo más. Se va modificando las definiciones que se hacen mediante la ciencia, por eso es una herramienta, una forma de pensar sobre lo que vemos, una forma de analizar sobre lo que vemos y una forma de llegar a conclusiones para generar conocimiento. Entonces, esta definición que puede quedar en una línea o en dos. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palabras. Podríamos decir que serían 13 bits si usamos como bits las palabras, pues como bits las palabras, para no hacerlo con las letras. Formalmente en una computadora las letras se construyen con bytes, ni siquiera con bits. Pero podríamos, si lo dijéramos que fueran bits, serían 13 bits. Con 13 bits definimos qué es la ciencia, usando o apelando a la definición que escribió Carl Sagan en inglés en Broca's Brain.
A veces la ciencia confunde a la ciencia con esto, con el producto del pensamiento científico. Y luego eso es lo que se presenta, se muestra en los libros de texto, en las aulas de las escuelas, desde las más básicas hasta las más avanzadas, y es lo que los novicios, los aprendices, las personas aprendices, tienen que leer, ver, escuchar y luego arrojar sobre una hoja en un examen. Y dependiendo de lo que quede embarrado en la hoja, se le certifica como candidato científico. Puede seguir estudiando ciencias. Es como el ejercicio, el experimento de estrés que está sucediendo por ahora. ¿Bien? Estrés psicológico, decíamos antes de empezar la sesión de clase. La gente confunde la ciencia con esto, ¿no? De acuerdo a esta definición, la ciencia es un proceso de pensamiento que genera conocimiento. Este conocimiento, sin embargo, no es definitivo. Porque ya lo vimos, se van conociendo cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, el sistema solar está formado por una estrella, podrían ser más. Conocemos actualmente sistemas formados por más de una estrella. Pero aquí tenemos una estrella, hay además 8 planetas que tienen ciertas características, que no es la misma definición hoy de planeta que la que era en 1995. Por eso en 1995 Plutón era un planeta, o era aceptado como planeta por los astrónomos profesionales. Actualmente ya no es aceptado como planeta, aunque algunos ahí siguen resistiéndose, porque siempre está presente en los científicos la tripa, la emoción, y a veces los científicos se casan con sus ideas y entonces se salen de aquí, se vuelven más emocionales, menos racionales. ¿Por qué? Porque son humanos. Los científicos son humanos. Yo vengo de Vulcano, live long and prosper. Ok, no, también soy humano, bueno, sería medio humano, ¿no? Ok. ¿Cómo es que la gente concibe esto? La gente que no tiene entrenamiento científico. Ya vimos que los científicos de repente actúan y concluyen y analizan fuera de la ciencia y educan fuera de la ciencia a los futuros científicos. Luego por eso estamos como estamos. Porque nos apegamos más a tradiciones, a viejas tradiciones académicas. Como que es lo que yo no quiero hacer, me choca la cátedra. No asuman esto como una cátedra. Por eso es que me gusta establecer un coloquio, ni siquiera un diálogo, porque no seríamos dos. Si fuéramos dos, ya no sería un monólogo, que es una cátedra es un monólogo. Si somos dos, pues ya sería al menos un biólogo. No, es diálogo. Esto así como acudí a Sagan para esta definición, para este comentario tipo de chascarrillo de jueves, apelé a Lelutier. No sé si los conocen, se los recomiendo, búsquenlos, googleenlos. Es un grupo de músicos argentinos. Curioso, argentinos sí son simpáticos. Para que vean, es como la ciencia, es muy variada. ¿Bien? Y uno encuentra cada sorpresa. Bien. Toda la ciencia es de acuerdo a la definición de Sagan, es un proceso que lleva a la generación de conocimiento. Para aquellas personas que no pasan por una formación, por un entrenamiento o formación científica formal, perdón por el redundante pleonasmo repetitivo de formación formal, ¿qué será la ciencia?
¿Qué es la ciencia? Y junto con esta pregunta, si nos salíamos a la calle y le preguntamos a cualquier persona que sabemos que no esté estudiando ciencia en la UAM, porque si uno sale del agua se encuentra un montón de gente. Sí, este es de CBI, este es de sociales, aquel es de biología, este es de psicología social. No sé. Entonces ya sabe que uno está, esa persona puede estar prejuiciada porque tiene cierto tipo de formación científica. Aparentemente seria. Que es lo que yo pretendo no ser. Es tan seria la ciencia que no hay que tomársela en serio. Si le preguntamos a cualquier persona qué es ciencia, ¿qué respuestas podríamos tener? Ustedes no pueden responderlo, porque ustedes ya están prejuiciados. Ya tienen un entrenamiento formal en ciencia. Esto habría que hacerlo con gente que tenga al menos una formación preuniversitaria en ciencia, porque al menos haya pasado por la escuela, o incluso que tal vez no pasó por la escuela, pero si pasó por la escuela ya se le ha presentado en libros, en las aulas, esta palabrita y algunos textos con estos contenidos. Como veremos más adelante, difícilmente con esto. La mayor parte del material educativo que existe en el mundo, que me han comentado personas que han reflexionado sobre esto y que yo mismo he revisado, la mayor parte de los libros, el material de texto, material educativo sobre ciencia, presenta esto. Los cuerpos de la disciplina correspondiente o de la ciencia en su conjunto general. Quizá con base en eso pudiera responder que la ciencia, o quizá por otras fuentes de información. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles se les ocurre que podrían ser? ¿Cómo la gente podría tener contacto o dónde podría enterarse qué es la ciencia o cómo es la ciencia? ¿Vale? Hoy en día. O sea, hoy en día. Serían las redes sociales. Y muy rara vez cuando llegas a usar la tele, pero la televisión abierta. Una televisión abierta, una televisión cerrada, también. De hecho, cuando empezaba la televisión de paga a popularizarse, porque al principio era así como que muy cerrada, la televisión cerrada era cerrada. Solamente la gente bonita tenía acceso a ella. Ya se popularizó, querían hacer más negocio, había que vender a más gente. Y hubo diferentes opciones, y se hicieron muy populares a finales del siglo pasado. Algunas producciones hasta de empresas que se dedicaban a eso, cadenas de televisión completas se convirtieron, como Discovery Networks, como A&E, que era propietaria del History Channel, otro que se ha manejado por sus cuentas prácticamente siempre, aunque actualmente está asociado a Disney, National Geographic, que proviene de una sociedad científica norteamericana, la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos, ya, porque también existen los Estados Unidos mexicanos. ¿Es que son de los Estados Unidos? Sí, yo soy de los Estados Unidos. Soy un ciudadano estadounidense mexicano. Entonces tenían otros medios de información a través de los cuales podrían enterarse de esto y de esto. No sé si de esto como proceso. ¿Qué podrían responder las personas respecto a diferentes preguntas de ciencia? Bueno, ha ocurrido no solamente en México, de hecho fue lo que llevó a Sagan a escribir este libro, que él se enteró que en algunas ocasiones, en algunos diarios norteamericanos, salían encuestas de la opinión de los ciudadanos norteamericanos sobre la ciencia. Y la conclusión de esas encuestas era que el 50% del norteamericano promedio, por ejemplo, así tal cual, no creía en la teoría de la evolución de la darwiniana. Alguien dirá, no, pues es que no, Darwin no tenía razón, los darwinistas, por ejemplo. O algunos que difieren en cuanto al paradigma preciso de cómo opera la evolución, no, la evolución, no, sino
estaban convencidos, por ejemplo, de que los seres vivos siempre habían sido iguales, habían sido creados por, quizá hasta por algún ente divino. Ya vimos también en una sesión anterior que hay quienes niegan que astronautas norteamericanos hayan viajado a la Luna y hayan aterrizado y hayan traído muestras de la Luna para estudios geológicos o químicos, para conocer qué es más la Luna, cómo se formó, por ejemplo. Niegan eso, si no creen que los astronautas norteamericanos entre 1969 y 1972 hayan visitado la Luna. Hay otros que afirman que la Tierra es plana, o incluso que las vacunas producen autismo, o que la gente puede recuperar la salud tomando agua destilada. Sí, eso, o una sustancia, un líquido prácticamente puro, o si acaso con una mezcla de algún otro líquido, pero sin algún agente químico terapéutico. Es más, hay gente que se niega a tomar algunos productos, a usar algunos productos porque dicen que son químicos. Y prefieren, por ejemplo, usar sustancias a las que llaman o alimentos o nutrimentos que llaman, que los toman esos, prefieren porque son orgánicos. Y luego se quejan. Entonces no han de tomar agua ni sal, los cuales son inorgánicos. El agua es inorgánica, no tiene carbono. El cloruro de sodio, la sal que le ponen luego a las palmitas de maíz, es inorgánica, es cloruro de sodio, no tiene carbono. O a veces no saben ni de dónde viene su comida. Apenas en España recibí un reportaje de que no sabía que la leche venía de las vacas. Sí lo viste, pero... Parece chiste, pero no lo es, es anécdota. De hecho, también hay gente que compra productos orgánicos y se empiezan a quejar porque viene uno de los animales que te puede decir, no, soy más orgánico que esto. Traía una rana y se empezó a quejar que traía una rana, es un anfibio. Si no hay anfibios, pues el suelo está, sus cuerpos de agua y el suelo está horrible. Pero si hay anfibios, es así de lo más orgánico que te puedes encontrar. Sí, de hecho en alguna ocasión, ahí sí me encontré un comentario en Facebook que fue sobre la leche de soya y puse pues, que la leche de soya no es leche. No hay leche. Digo, pues deberían tomar leche de vaca y si no quieren tomar leche de vaca, pues tomen leche de toro. Se enojaron y me cortaron, me bloquearon. Ni aguanta nada. Leche de burro. Leche de burra todavía, leche de burro no gracias. Sí, en la cantina he comido machitos. ¿Qué? Machitos. Testículos de toro. Sí, están cortaditos, pues ahora, dependiendo de dónde vayas a la parte del país, es donde te los preparan. Sí. Ajá. No sabía. Sí, los puedes encontrar en carnitas, asados, secos. Sí, entonces, ¿cómo la gente interpreta la ciencia? ¿Qué entiende por ciencia? Y más importante, ¿cómo la usa o no la usa? Bueno, en México, hasta hace pocos años, hasta antes del inicio de este gobierno, en el que estaba vigente una ley de ciencia y tecnología, por el mandato de esa ley civil, ley creada por el Congreso de la Unión a principios de este siglo, en el primer gobierno de este siglo, la primera administración de este siglo en México, se aprobó esa ley en el Congreso de la Unión y mandó a que se realizara cada 2 años la encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Creo que todavía está disponible en los servidores de CONACYT, no, o del INEGI, porque la ley establecía que
como la entidad gubernamental encargada de hacer estudios estadísticos es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que geográficamente se ubica en Aguascalientes, tiene una larga historia esa institución, es un organismo descentralizado del Estado, es decir, es autónomo. Antes del INEGI había otras entidades dentro del gobierno que hacían esos estudios, dentro de alguna secretaría tal vez. Hace muchos años era el Centro de Estudios del Territorio Nacional, se conocía como el CETENAL, creo que forma parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya no existe. La desaparición de crear una Secretaría de Economía. ¿Sí? Ya en la Secretaría de Economía existió entonces la Dirección General, el Centro de Estudios del Territorio Nacional se transformó en la Dirección de Estudios del Territorio Nacional, o DETENAL. Cuando la Secretaría de Comercio se extingue y se crea la Secretaría de Economía, las funciones del DETENAL se le asignan a lo que se creó entonces, que fue el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, como un organismo autónomo no dependiente directamente de ninguna Secretaría de Estado, el gobierno federal. Finalmente, entonces, es facultad oficial legal del INEGI hacer ese tipo de estudios para fines de información necesaria para el gobierno, para las acciones de gobierno. Para eso existe el INEGI, para que el gobierno tenga información científica confiable, obtenida mediante herramientas de la ciencia, principalmente matemáticas, principalmente estadísticas y métodos de recabación de información. A veces, por ejemplo, de hecho tomó muchas de las actividades que hacía el CETENAL y luego el DETENAL era el estudio del territorio mediante fotografía aérea y luego fotografía satelital. Todo eso pasó al INEGI, por eso es de Geografía y Estadística y siguen haciendo los estudios del territorio para dárselos luego a la Secretaría de Agricultura, que yo también cambiaré el nombre cada rato. Que además la Secretaría de Agricultura tiene su propia oficina que también baja información de los satélites para los fines de las funciones de la Secretaría de Agricultura. También lo hace la Secretaría de Marina, porque la Secretaría de Agricultura no tiene, hubo un tiempo que tuvo facultades en los cuerpos de agua para lo que era pesca. Terminó siendo, en ese tiempo fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Sí? Más lo que se acumule esta semana, casi faltaba. Finalmente, existió la Secretaría de Pesca por independiente, la fusionaron y se hizo eso. Actualmente no sé dónde esté Pesca, porque además, como no es de mis asuntos directamente con los que esté vinculado, ya le perdí la pista a la Secretaría de Pesca. Pero, por ejemplo, la facultad de la vigilancia del mar territorial compete a la Secretaría de Marina, por lo cual también tiene una oficina donde obtiene información satelital sobre los mares territoriales mexicanos. Principalmente esas tres instituciones del gobierno federal, una autónoma, dos secretarías, hacen uso de esa información satelital. INEGI, Secretaría de Marina y Secretaría de Agricultura. Eso nada más para aclarar la información de que hace el INEGI, además de hacer estudios estadísticos mediante encuestas. O sea, van de preguntones por la calle, interrogando a la gente para obtener datos a los cuales hacerles análisis estadístico y probabilístico, establecer hojas de información para ponerlas al servicio de la oficina correspondiente del gobierno que las necesite. Como por ejemplo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La ley que estaba vigente en la primera administración de este gobierno y desde entonces hasta antes del inicio del gobierno actual, de la República, el INEGI le llevó a cabo al CONACYT la encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y la tecnología, que les digo que creo que todavía está disponible en el sitio web que está ligado en el apunte que les puse en el CIPI y que también está disponible en el sitio web. Si no han entrado, por favor, entren.
porque la actividad que van a hacer esta semana es bajar el formato de la encuesta. Revisa algunas de las encuestas que estén disponibles. Si están sobre todo disponibles en los resúmenes ejecutivos, porque suelen estar disponibles los resultados de la encuesta, que son mamotretos enormes. Si les interesa, pues échense un clavado. Si no les interesa, pues no lo hagan. Pero para nuestro ejercicio de esta semana, revisen los resúmenes ejecutivos para que vean cuál sería la versión mexicana que llevaría a Sagan, si estuviera vivo, tal vez a escribir un libro equivalente a esto: El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, donde expresó cómo le preocupaba a él como ciudadano norteamericano el estado de la comprensión de la ciencia por sus conciudadanos. ¿Cómo es posible que una sociedad en la cual la mitad de la gente cree que la Tierra es plana fue capaz de llegar a la Luna antes que los soviéticos? Con humanos. Porque los primeros en llegar a la Luna con naves tripuladas, con robotitos, fueron los soviéticos. Ya ahorita tenemos hasta chinos y indios, una nave israelí embarrada, estrellada en la superficie de la Luna. Ahí está. Llegamos. Por cierto, está por ser enviada a la Luna la primera misión robótica mexicana, desarrollada por es un instituto de la UNAM. ¿Cuál instituto de la UNAM llevaría a cabo un proyecto para enviar pequeños robots a la Luna? ¿Cuál instituto de la UNAM desarrollaría un proyecto para enviar robots a la Luna? ¿El IBT? ¿Dónde? ¿El IBT? No te ¿El IBT? ¿El Instituto de Materiales? ¿O el de Matemáticas? ¿Cuál instituto de la UNAM lo haría? ¿El de Ingeniería? Pues no. ¿Cuál? Geofísica, no tampoco. Y si hay gente interesada en esos temas tanto el Instituto de Ingeniería como el Instituto de Geofísica. ¿Los conozco? En el Instituto de Ciencias Nucleares, donde me lo dijo un investigador de ahí, no lo dije yo, también lo voy a citar. El Instituto de Ciencias Nucleares, donde se hace cualquier cosa menos ciencias nucleares. Lo puse hace poco en mis redes y me reclamaron algunos colegas no, también hacemos otras cosas, también hacemos ciencias nucleares. Pero nadie lo sabe. De hecho, alguien ha ido a es que no recuerdo cuáles son sus siglas, pero está ahí por Cusco, por Toluca. De hecho, tenemos un reactor nuclear ahí. No, ese es del gobierno federal. Es del gobierno federal, ¿verdad? Sí, es el INIM, Ajá. el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Yo lo conocí cuando tenía 8 años. Hace como 4 años. Estaban trabajando con... No, lo estaban construyendo cuando yo fui. Mi papá trabajó ahí en la construcción. Él hizo en su pequeña fabriquita hicieron las mesas para los isótopos. Y algunas campanas para los laboratorios, campanas de acero inoxidable. Mi papá tenía una fábrica de muebles de acero inoxidable. Una fabricota que estaba en un terreno como de 20 por 20 y lo trabajaban mi papá y 3 obreros. 4 personas se echaban todas las mesas de isótopos, las mesas para los isótopos y las campanas para los laboratorios. Y cumplieron en tiempo y forma y pasaron las especificaciones radiológicas establecidas por la Organización Internacional de la Energía Atómica de la ONU. Y mi papá no era ingeniero. Es más, ni siquiera terminó la universidad. Apenas entró, estuvo 6 meses y se salió.
en la Facultad de Contaduría. Nunca le gustó la contaduría, pero mi abuelo era contador, mi bisabuelo era contador, mis tíos contadores, el niño tenía que ser contador. Si nos ponemos muy estrictos, lo cumplió en tus 6 meses. Poco antes de morir me dijo que él siempre hubiera querido estudiar ingeniería, pero en su casa no lo dejaban. Tenía que ir a la escuela. Entonces mandó al cuerno a la escuela de contaduría. Como no querían tener un inútil en casa, le dijeron, te pones a hacer algo. Lo mandaron a trabajar a una fábrica donde trabajaban mis tíos como contadores y administradores. Una fábrica de ladrillos y de tuberías para drenaje. Se llamaba la Compañía Mexicana de Tubos de Albañal. Estaba en, no me acuerdo, no, creo que estaba por Avenida Marina Nacional. Estoy hablando de la década del 50 y la década del 60, hace como 70 años. Ahí estaba la fábrica esa. Y ahí trabajó mi papá, pero pues como no sabía nada, yo pues, había terminado de estudiar la carrera técnica de comercio. Era tenedor de libros, o sea, asistente de contador público. Entonces, digamos, te vas a ventas, ahí entran los que no saben hacer nada, a ventas. Pero mi papá lo que hizo fue que, bueno, a ver, voy a vender ladrillos. Le dieron el catálogo, le dieron el catálogo. Pero antes de ir a vender ladrillos tengo que saber lo que es un ladrillo. Y lo que hizo es ir con los ingenieros y con los obreros, inicialmente en la fábrica que estaba ahí en Marina Nacional, a preguntarles, oigan, ¿cómo hacen los ladrillos? Conoció los hornos, los molinos, etc. Y bueno, ¿y todo este material de dónde lo traen? No, pues de las minas que están en Teoloyucan, Estado de México, adelante de Cotitlán. Pues agarró su coche y se fue a visitar las minas para conocer las arcillas con las que hacían los ladrillos de este tipo, que no es cualquier ladrillo, son ladrillos vitrificados. Deben cumplir con especificaciones para ser usados en escuelas, en mercados, en hospitales. ¿Sí? No es cualquier ladrillo. Hacían también ladrillos para hacer casas. Pero se venía un proyecto muy importante en aquel tiempo, que era el gobierno en turno tenía el proyecto de construir mercados públicos en las colonias. Los mercados esos que están hechos con ladrillos como amarillos y rojos, son esos. En la colonia Portales, en la colonia Roma. ¿Sí? Esos son de aquella época, finales de los 50. Y pues el gobierno necesitaba ladrillos y había varias empresas que hacían este tipo de ladrillos. Entonces publicaban las especificaciones, vamos a hacer mercado, necesitamos este tipo de ladrillos. Hagan sus propuestas. Pues mi papá fue por parte de la empresa a presentar los ladrillos que querían vender al gobierno para los mercados. Y pues cada uno de los vendedores de las empresas diferentes llegaban con sus muestras y sus cotizaciones. Pues cada uno presentó su ladrillo como el mejor ladrillo del mundo. Mi papá se les quedaba viendo. Llegó el turno de mi papá. Ubiquen la época, segunda mitad de la década del 50. ¿Sí? No existían las plumas Bic, o esas son de la década del 70, las plumas Bic, finales de los 70. La mayoría de la gente usaba pluma fuente. Entonces mi papá llegó, llegó el momento de presentación, puso su ladrillo sobre la mesa de presentación, tomó los ladrillos de los otros, los puso todos juntos, sacó su pluma y se puso a tirar chorros de tinta en los ladrillos. Demostró experimentalmente que el mejor ladrillo era el de la empresa que representaba. Y mi papá no estudió ciencias, pero no significó nada. La ciencia es una forma de pensar.
y de actuar racionalmente para acercarse a la realidad de que el ladrillo que vendo yo es el mejor de los que están aquí. Y consiguió muy buenos contratos. Y no pasó por la universidad y jamás tuvo un título profesional. Él lo hubiera querido tener, pero pues el sistema educativo del tiempo, tuvo muchos obstáculos para ser administrativos. Y poco antes de morir me dijo: Raúl, yo siempre quise estudiar ingeniería, pero nunca me dio. Ustedes están estudiando biología experimental, pueden hacerlo. El título es un medio, no un fin. Como dice mi hija mayor, es un pinche papelito que necesito a veces para conseguir el trabajo que necesito. ¿Ok? ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que la gente opina de las ciencias? Entonces, bajen la encuesta y háganla con unas entre 10 y 20 personas. Preferentemente que ustedes sepan, que confirmen que no tienen información científica. ¿Ok? Sin deshacer, por favor. Bueno, lo tienes protegido, ¿verdad? Sí. Eso es pensar científicamente. ¿Okay? Bueno, entonces eso queda como pendiente. Y de una vez les digo, esa es la segunda evaluación. Segunda llamada. Terminamos nuestra segunda parte del curso. ¿Ok? Entonces, esa es la evaluación. No tanto la encuesta, sino la interpretación por parte de ustedes. ¿Cuál es el panorama, cuál es la opinión pública de la ciencia en esa pequeña muestra que van a tomar? Entonces, por hoy terminamos.